charla con Antonio Valderrama para hablar sobre cómo los medios de comunicación pueden moldear la opinión pública en torno a Real Madrid, pues en función de sus intereses y a veces retorciendo mucho la realidad. Vamos a ello. Pues buenas a todos, buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, te había convocado hoy para hablar de un tema que, bueno, está en boga, que es el tema Vinicius, pero no concretamente el caso Vinicius, el tema en sí, que yo creo que ya en este canal lo hemos tratado y que, bueno, igual sí lo podemos profundizar un poquito, pero más que de la cuestión en sí, de si Vinicius provoca o no provoca, bueno, del acoso que recibe, lo que yo quería comentar era la cuestión de la generación de una opinión pública por parte de unos medios de comunicación, pues que impresiona un poco. Es decir, cómo pueden llegar a imponer una realidad que dista mucho de lo que está pasando, pero cómo incluso por la otra parte esta realidad tiene buena acogida, no ya diría por parte pues del antimadridismo, sino ya casi pues por parte también del propio de amplios sectores del madridismo. Y bueno, te había explicado yo antes de la charla un poco este tema en base a lo de Vinicius, pero quiero explicar en la introducción, me vas a permitir que haga una pequeña digresión sobre otro tema que está relacionado con esto, también con la creación de opinión pública muy directamente, y que tiene como protagonista al diario Marca. Y es el tema bueno, que ha surgido hoy con otra portada polémica tras la de ayer con Vinicius, en el diario Marca, o referida a la portada, a la presunta prohibición por parte de Real Madrid de entrar al Estadio Santiago Bernabéu con camisetas del equipo rival en sectores que no son el que está estrictamente apartado para la afición rival, ¿de acuerdo? Eh, ha sorprendido a la gente se ha indignado mucho porque hay una cuestión que es empírica. O sea, primero, eso no es verdad. Esta afirmación nuevamente. El Marca ya nos sorprende con dos mentiras groseras seguidas en portada y esta tampoco es verdad. No es verdad lo que decía Marca. Eh, y digo que es empírica, porque es que la gente estamos hartos. Los que vemos el fútbol, los que van al Bernabéu, pues es que lo estás viendo constantemente, como en el Bernabéu. Es que es infinidad de aficionados que van con las camisetas, pero incluso en clásicos. ¿Ves cómo hay camisetas del Barça desperdigadas por todo el Eso Bernabéu? es, Sin ningún problema, sin ningún conato de violencia ni de nada. como ¿Y tiene que ser. ¿y cómo se les permite entrar? Igual que digo clásico, digo cualquier otro aficionado puede entrar con la camiseta, cualquier otro no. Un aficionado decente puede entrar en el Bernabéu bueno, pues con sus insignias, ya sea camiseta, bufanda o lo que sea. La cuestión es que el Madrid ha hecho un comunicado de respuesta, por fin, buena noticia, en el comunicado decían que el primer punto dice que es falso, lo que han dicho Marca es falso, que el Madrid nunca ha prohibido la entrada de aficionados con distintivos propios, ni lo va a prohibir. Y que lo único que luego otra información que daba el diario Marca, que era que el Madrid había entregado un número de entradas al Atlético de Madrid menor que el que el Atlético de Madrid había solicitado. El Madrid decía, hemos entregado el mismo número de entradas que nos da el Atlético de Madrid pues cada año. Eso Ya es. está. Pero bueno, Marca lo decía así, el Madrid lo ha desmentido enérgicamente y no conforme con este desmentido, pues el Marca ha vuelto a publicar una información, otra noticia en portada, diciendo el Madrid emite un comunicado en falso. Entonces explica lo que ha hecho el Madrid y dice, no, es en falso, porque mientras que por un lado el Madrid está diciendo que lo que se reserva es el derecho de admisión, que es lo que hace, reservarse el derecho de admisión. O sea, no está diciendo a la gente, ustedes no vengan aquí con camisetas porque no le vamos a dejar. No está diciendo, aquí va a entrar quien yo diga. Pero además lo del Pero, derecho a admisión es pero una claro, cosa. pero no pone como requisito lo de las camisetas. Eso es. Entonces, eh, el Marca lo que hace ahora es poner un pantallazo con una
apunte que hay en la web de Real Madrid donde se especifica que la compra de entradas, porque el Madrid se reserva el derecho a no dejar entrar a los aficionados que no hayan comprado las entradas por el conducto reglamentario que es a través de su equipo. ¿Vale? Hay un conducto legal establecido por la normativa ya del deporte español para la venta de entradas a aficionados rivales a través de los clubes de sus aficionados. Si hay un aficionado que no lo quiera así, el Madrid se reserva el derecho a que entre. Entonces, el Marca entiende que el Madrid se está autocontradiciendo porque ese comunicado está ahí puesto público en su web. Entonces, vamos a puntualizar. Y es aquí donde quería, ya entramos en el tema de la opinión pública, de cómo se retuerce una verdad. Aquí habría muchos matices, con qué intereses. Segundo, cómo puede tener esta aceptación por parte de la gente, pero y qué mezquindad, si me atrevo a decir, porque es que todo esto tiene una significación para la gente que no lo sepa, que al menos un profesional del periodismo debería de saberlo, uno que se dedica al fútbol, es decir, o cualquier aficionado al fútbol que sea de española sabe que el Atlético de Madrid tiene a un grupo de ultras, de nazis, muy numeroso, que ocupan su estadio, que tienen un peso importante en el club. Podrían no saberlo porque los medios lo callan, no lo hablan, no lo dicen, no informan de eso, pero el aficionado lo sabe. Sabemos, entre otras cosas, porque estas personas han matado a dos ciudadanos inocentes. Entonces, solo por cosas así lo sabemos. Y siguen ahí. Las entradas que ha pedido el Atlético de Madrid son para esta gente. Cuando el Atlético de Madrid se queja y emite un comunicado porque quieren más y el Madrid le dice que no, que solo lo que le acaba de dar es porque quieren más para esta gente. Y la gente lo tiene que saber, ellos lo saben, los de Marca lo saben, que es para esta gente, no para el señor padre de familia que tiene 2 hijos que son de la Atleti, no, son para estos ultras. Y sucede que cuando el Madrid se reserva el derecho de admisión lo hace por esta gente. Y lo que te dice el Madrid es, yo pongo este aviso porque si a mí me aparece la gente del Frente Atlético y que quiere entrar y como quieren entrar más de los que les voy a dar yo las entradas y me entran a otros sitios del estadio, pues yo para poder decirles no entráis aquí. Eso es. Ya está. Y esto, pero lo asqueroso de este tema es que la gente de Marca lo sabe. Sabe que esto es para intentar impedir la entrada de unos nazis que hace unos meses ocuparon Valdebebas, 200, 300 de ellos, un estadio que estaba casi vacío, se hicieron notar, obviamente, y se dedicaron durante 90 minutos a insultar a menores de edad de color, negros de mierda, los plátanos, todo tipo, que si plantaciones de algodón, les gritaron todo tipo de consignas que están tipificadas como delito de odio en el Código Penal. A los medios se la sudó, parece que al Atlético de Madrid se la suda y sobre todo al director de Marca y a la que dirige Marca también se la suda, porque el Madrid lo que intenta es evitar eso. Entonces, Antonio, ¿qué te inspira todo esto que te he contado ahora? ¿Qué te A inspira? ver, todo esto que tú has expuesto periodísticamente, haciendo una de las cosas que no hacen comúnmente los periodistas de Marca, es un ejemplo más de precisamente de la praxis y de la deontología periodística con la que se conduce la prensa deportiva general en España y el diario Marca casi siempre. De la falta de praxis, o sea, de la falta de deontología en la praxis habitual de Marca. Antes de nada, me gustaría reseñar que me alegra mucho que el Madrid haya hecho por fin ese ejercicio de ese quid pro quo, o entre comillas, de, bueno, si tú te portas así conmigo, en este caso con el Atlético de Madrid, si tú me das X entradas, yo te voy a dar las mismas. O sea, me parece digno de mención porque el Madrid tradicionalmente siempre ha sido el club que, amparándose en ese señorío del famoso, pues siempre se ha portado mucho mejor con los demás de lo que los demás se han portado institucionalmente con el mismo. Y bueno, el derecho de admisión habría con la prensa deportiva en España, o bueno, con la prensa en general, porque la verdad que la degradación es absoluta y es general, pero con la prensa deportiva, que es el caso que nos ocupa hoy, ocurren dos cosas. Es una concomitancia, que diría un abogado, terrible entre la ignorancia, entre la mentecatez y entre la mezquindad.
como tú has reseñado, el derecho de admisión es algo que está plenamente recogido en el, no sé, en el ordenamiento jurídico español. O sea, desde un bar hasta cualquier tipo de sociedad o organización tiene el derecho de reservarse la admisión en función de una serie de requisitos y de que la ley recoge. Entonces, ¿por qué Marca decide ocultar? Porque los hechos estos que, por ejemplo, que tú has dicho de Valdebebas, que fueron allí los del frente a liarla de forma obscena y a hacer un ejercicio de racismo, yo no lo conocía, por ejemplo, porque toda persona que esté un poquito apartada de la actualidad deportiva, además, la actualidad deportiva ya de forma concienzuda, porque para enterarse de lo que pasa con las categorías inferiores de los equipos hay que seguir. ¿Por qué Marca decide opacar ese tipo de hechos tan graves? Y, sin embargo, montar este pifostio realmente artificial y interesado, pues eso tiene que responder a unos intereses espurios que son los que también mueven la mezquindad de cómo se conducen estos medios de comunicación. ¿Qué te voy a decir, Pepe? Este es uno de los problemas fundamentales que tiene la sociedad española, no como ya trascendiendo el deporte. O sea, en España carecemos de medios de comunicación que ejerzan de medios de comunicación. Tampoco vamos a ser tan naif como para creer que los medios de comunicación solo tienen una única misión, que es la de buscar la verdad. Eso no ocurre porque son empresas. No, para nada, para nada. Pero es que ni siquiera, o sea, realmente los medios de comunicación en España, y los deportivos, de forma clara y manifiesta, han hecho dejación de la más elemental tarea periodística, diligencia periodística, y esto de Marca no es más que el ejemplo más palmario por reciente, porque ha ocurrido hoy. Ya el acabose, el quiebro ya definitivo es que en lugar de... Porque es que esta gente, además de ignorante y mezquina, es también orgullosa y soberbia, porque es el sostenella y no enmendalla. No, yo no me he equivocado, te has equivocado tú. O sea, aunque me estés echando en la cara la verdad, o sea, el Madrid con su comunicado, pues como tú dices, ofrece un hecho empírico, constatable. Y ellos, en lugar de rectificar, pues no, continúan esta embestida que no tiene mucho sentido. Tendrá un sentido que se nos escapa. Tiene que ser algo que la dirección de Marca o del grupo editorial que edita Marca, pues seguro que le interesará conseguir, no sé si del Madrid o de la competición en España, no sé. Entonces, pues es un ejemplo más de la degradación. La degradación de la que el Madrid, por suerte, pues se está limpiando y intenta preservar su nombre y, sobre todo, preservar la verdad, que es lo más importante. El periodismo es un poder. Sí. Es uno de los elementos de poder. Bueno, yo diría, Pepe, perdona, pero yo creo que el periodismo ha dejado de ser un poder. En España el periodismo es un instrumento del poder, en general. Bien, igual es un instrumento de otros poderes, sí. Pero es un instrumento de poder. Y todo instrumento de poder, más allá de quien lo articule o quien lo maneje, pues tiene una tendencia a excederse, a intentar abarcar más allá de lo que debiera, ¿vale? Bien, yo incluso puedo entender que incluso hasta desde un punto de vista de responsabilidad social, pues el periodismo debería de tener ese poder para servir de fiscalizador, ¿no? De la realidad, de la actualidad y de aquellos otros poderes. Es lo que le toca. En una democracia ideal, esa sería la cuestión. Claro, el problema es que, primero, no es solo un poder. Es decir, también más allá de su tarea de fiscalizadora, tiene otras funciones. Tiene una función, tiene una responsabilidad con respecto a la verdad. Más allá de que tengas un sesgo ideológico, pues tendrá que haber una cierta fidelidad a la realidad, ¿vale? Ya digo, cada uno con su sesgo. Bien, y cuando menos, si no, alguien tendrá que ejercer esa función. El problema es cuando nadie ejerce esa función. ¿Qué es lo que pasa en este país? Que la función de informar, que luego la función de investigar, no la recoge nadie. Entonces queda todo reducido a eso, a un instrumento de intentar retorcer esa capacidad de poder. Pero todo tiene un límite. Entonces, claro, tú puedes entender que, bueno, que están esas cuitas deportivas, que si Tebas tiene su guerra con
con Florentino, la Superliga, tal, todas estas relaciones empresariales entre Tebas, Louras, luego está Enrique Cerezo, que sabemos que también es una persona que riega con publicidad de sus empresas a los medios, Tebas riega con su publicidad a medios como Marca y otros, y además tiene una relación directa en el frente anti-Superliga que le liga con el dueño de Marca, que es el presidente del Torino, por eso de ahí viene lo del Torino News, que le llaman mucho, ¿no? Entonces, ahí hay unas relaciones de poder que pueden llevar a decir, bueno, en el ámbito deportivo, a un nivel deportivo. Pero el problema es cuando esto ya esté de lo deportivo. Por eso digo yo que tendrá que haber un límite. Porque cuando, repito, ya volvemos a lo de Vinicius, cuando Diacabí recibe unos insultos racistas y Marca, como ha de ser, cumple con su función social y publica toda portada, todos con Diacabí. Cuando Iñaki Williams recibe insultos racistas y Marca a toda portada, pues publica todos con Iñaki Williams. Y de repente Vinicius Junior recibe agresiones racistas y Marca no dice nada en portada. Recibe otra vez insultos racistas, no dice nada. Y eso pasa en 3, en 4 y en 5 ocasiones. Y Vinicius no tiene ninguna portada de Marca diciendo que todos con Vinicius. Y la portada primera que recibe, no la primera, pero la portada que recibe Vinicius, así más a toda portada y más llamativa, es para decir que es un provocador, más o menos. Pues esto tiene un límite, porque estás pasándote por el forro, no ya unas agresiones racistas, es que estás siendo connivente con estas actitudes racistas. Y lo mismo pasa con los ultras del Atleti. Es decir, habrá un límite, digo yo. Pero es que el límite debe ser ya cuando idealmente la prensa debería ejercer ese papel fiscalizador. Como vivimos en una sociedad en la que no es así, el límite lo tenemos que poner nosotros mismos. Y me alegra, por eso te decía que me alegra mucho, me congratula que el Madrid haya sacado ese comunicado, porque es una forma de establecer un límite, de decir, no vamos a pasar por aquí. Me gustaría también que ocurriera un poco con Vinicius, pero bueno, eso espero que todo se ande. Claro. Pero quiero hacer una punta antes de entrar en el tema Vinicius, pero yo recuerdo cuando Florentino, hace ya 10 años ahora, y bueno, promueve la limpieza del fondo sur del Bernabéu, con la promoción de la grada, etcétera, etcétera, para echar a todos los violentos y toda la gentuza que había en esa grada. De hecho, hubo muchas suspicacias promovidas por la prensa, comentarios, etcétera. Sin embargo, esa misma prensa sigue pasando por alto, porque el Atlético de Madrid es un equipo que su dirigencia está en esa madeja de poder que tú acabas de explicar muy bien, y además es el equipo del pueblo y cae muy bien y es maravilloso, es un equipo sobre el que no se puede arrojar ninguna sombra de duda, jamás. Es un equipo que cuando han ocurrido, por ejemplo, la muerte de Jimmy, el aficionado del Depor, el asesinato, mejor dicho, no la muerte, recurrentemente el Atlético de Madrid, cuando hay algún escándalo, el Atlético de Madrid como club se pone muy serio y dice que va a expulsar a los del frente. Va a hacer lo que ya hizo el Madrid, lo que también hizo en su día Laporta en Barcelona, pero ahí se quedan esas declaraciones, hay una especie de actos de contrición pública que duran muy poquito, y los aficionados del frente siguen teniendo la misma preponderancia en el Metropolitano que es de siempre. Y eso se queda ahí, y cuando ocurren episodios de racismo, como los que ahora nos ocupan de Vinicius, precisamente como ya no es un jugador de otro equipo, no es del Valencia, no es del Atlético de Madrid, no es del Atlético de Bilbao, es del Real Madrid, el peso de la carga se traslada en lugar de al culpable a la víctima. Y eso es una cosa que ocurre, no porque el tema aquí no es el racismo, es una cosa que el tema aquí es que Vinicius es la estrella del Real Madrid. Y la estrella de la liga actual, la liga post-Cristiano y post-Messi, es Vinicius. Y eso es lo que es intolerable para esta gente, para los antimadridistas, que de alguna manera se encuentran articulados mediáticamente por periódicos por cabeceras como Marca. Y eso es lo que contra eso solo cabe defenderse, pues como intenta hacerlo Ancelotti, o como de alguna manera el Madrid solo puede hacerlo, que es con firmeza, pero también con decencia, porque al final es establecer el límite. Evidentemente. Si el problema es que luego esta gente, estos ultras vuelven a matar a alguien, Dios no lo quiera,
toco madera, o a Vinicius un día le abren la cabeza, Dios no lo quiera, toco madera, y estos serán los primeros que se echen las manos a la Sí, cabeza. claro, el ejercicio de Serán los cinismo primeros. siempre es... Estos son los mismos que cuando, a falta de 3 días para la final del Mundial, bueno, ya el Mundial en sí fue una vergüenza de su información, pero cuando se anunció que el futbolista iraní iba a ser, bueno, que había sido condenado a muerte, no dijeron ni pío, ni pío, no quisieron nublar la información que estaban dando del Mundial, no pidieron a los jugadores de la final que utilizaran ese altavoz, que es el mayor altavoz del mundo del fútbol, que es una final de un mundial, para, bueno, pues denunciar esa injusticia contra un compañero suyo. Y luego, cuando hayan pasado ya 2 semanas después del mundial, pusieron una portada. Es esa cobardía, ¿vale? Y entonces, ya digo, estos serán los primeros que luego, si pasa alguna desgracia así, que Dios no lo quiera, pues serán los primeros que se echen la mano a la cabeza. Cuando no voy a decir que sea culpa de ellos, pero se han puesto, han creado un ambiente han facilitado que eso pase. Mira, volvemos, lo pasaba ayer, que es que no es marca, es que no, y todo esto que decimos no es solo por marcas, es que es por muchísimos más No, no, es medios. un ambiente general. Ayer lo comentábamos. Ayer, bueno, un periodista de marca, creo que todavía está en marca, no, Roberto Palomar está en marca. Me parece que sí, Pero, sí. pero también es contertulio, aparte de ser redactor de marca, o bueno, es redactor jefe, creo, de marca, es contertulio en la cadena COPE y en este debate que ha surgido, este debate mezquino que ha surgido en torno a si Vinicius provoca o no provoca, Roberto Palomar decía, Vinicius juega en el partido, esto es la radio, Vinicius juega el partido en el patio de la cárcel y un día le van a apuñalar con el cuchillo ese que llevan envuelto. Esta era la farsa, Claro. lo que dijo Roberto Palomar. ¿A qué extremos estamos llegando? Seguramente se amparará, podrá ampararse, podrá disculparse o excusarse en que es una metáfora, pero es que solo un necio puede pensar que el lenguaje no tiene ninguna influencia en la realidad, y el lenguaje tiene toda la influencia, porque el lenguaje moldea la realidad y se utiliza con el Madrid, como digo, con el Madrid como institución y con los representantes del Madrid, porque esto que le está pasando a Vinicius ya le pasó a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en su día, durante muchos años. También le pasó a Mourinho como entrenador. Con el Madrid se permiten todo tipo de excesos verbales, porque al fin y al cabo solo son palabras. Pero las palabras siempre hay un tarao, siempre hay un desequilibrado que las acaba llevando a actos. Pero no pasa nada porque son palabras. Y en España parece que todo lo que se dice en público no tiene ninguna vinculación con la realidad y no tiene ninguna importancia, porque además se nos olvida. O sea, no solo ya vivimos en el siglo XXI y en las sociedades donde la información tiene tal magnitud que, bueno, vivimos saturados y se nos olvidan las cosas. Todos son acontecimientos históricos y mañana ya no te acuerdas. Pero es que encima en España eso se acelera y se multiplica. Entonces no pasa nada. Y por eso yo escribía en La Galerna esta semana que al final, por eso me parece tan inteligente lo que Ancelotti en su parcela como entrenador, que tampoco puede hacer mucho en ese sentido más que preparar e instruir a sus futbolistas. Ancelotti toma la decisión de si nadie nos va a proteger, pues tendremos que protegernos nosotros mismos como podamos. Es la única Evidentemente es cuestión. la única salida, la única salida. Y mira, quiero aprovechar que has mencionado que es lo mismo que le pasó a Cristiano, efectivamente. Alguno dirá entonces, bueno, Cristiano era un chulo, Cristiano era un provocador, Cristiano Claro, se siempre tiene la tiraba, le culpa la decían lo mismo, víctima. era lo mismo, la misma suerte y que te quería comentar un episodio que sale, voy a hacerlo de Umbral ahora. Sale en un libro que escribí, que coordiné, que participé en él, que se llama Héroes y que versa sobre una serie de futbolistas en relación con unos arquetipos y tal. Y entonces había un episodio dedicado a Cristiano. Y me acuerdo que al elaborar ese capítulo de Cristiano, investigando sobre su vida y tal, posiblemente el episodio que más me impresionó fue el de uno de sus primeros partidos en España. Creo que no sé si fue en Mágula, si fue la primera, la segunda o la tercera visita, pero más o menos, de ahí no pasó. Fue un partido de los primeros que jugó nada más llegar aquí, oficiales, era fuera del Bernabéu, en campo visitante. En aquel partido no pasó nada, es decir, no pasó nada que más allá de Cristiano marcaría su gol o sus 2 goles de turno y punto. Diría Siu, como siempre, y Santas Pascuas. Pero que no hubo ninguna jugada polémica, nada.
Y a mí me acuerdo cuando lo leí, porque me acuerdo que me retrotraje al momento en que lo vi y me impresionó mucho. Y fue que el público se puso a gritar algo que yo no había escuchado en mi vida. En mi vida, al menos en un campo en España. Igual hay un campo sudamericano que dicen, bueno, está aquí todos los días, pero yo en España jamás. Y es que empezaron a gritar todos, el estadio empezó a gritar, Cristiano, muérete, Cristiano, muérete. Y a mí me impactó, porque era la primera vez que escuchaba a un público decir algo así, ya no era ese portugués, o no, ya, coño, muérete. Y yo me acuerdo que dije, pensé para adentro, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Luego, cuando pasó el tiempo y cuando estaba escribiendo ese artículo, yo también maquinaba, no le había dado tiempo todavía a ser chulo, a ser provocador, entre comillas, no digo que lo fuera luego, pero a que le acusaran de aquello, porque es que acababa de llegar, no había pasado nada, ese chico todavía no tenían pruebas, indicios, nada contra él. Y ya le estaban gritando, Cristiano, muérete, al tercer partido visitante. Ya le estaban cargando con una culpa cuando ni siquiera había hecho casi acto de presencia. Bueno, de muérete, esos cánticos de deseándole la muerte a un futbolista del Madrid, hace unos años volvieron a ocurrir y además, por una parte, no desdeñable de un estadio también muy alabado por el gran ambiente y la gran atmósfera que es el Pizjuán, el estadio del Sevilla, un estadio donde se ha muerto un futbolista de la cantera del Sevilla, Correcto. precisamente sobre el césped, Un amigo del que prácticamente, murió, sí. pues a un amigo del alma del que murió, a Sergio Ramos, canterano del Sevilla, pues también se le han deseado, simplemente por el hecho de que un día decidió aceptar una oferta del Madrid e irse. Es decir, esto es un poco, o sea, que tú dices que Cristiano no le dio tiempo a hacer nada porque acaba de llegar. Da igual, ya era en el inconsciente, en el imaginario colectivo español, ya era la gran némesis de la mitad de España, como decía Bernabéu, que odia al Madrid. Porque Bernabéu decía que en España solo hay dos equipos, el Madrid y los que van contra el Madrid. Pues claro, ya Cristiano llega al Madrid como la gran estrella que viene un poco a ayudar a resurgir al equipo en un momento bastante bajo del Madrid. Pues entonces, por el mismo hecho, por el mero, además, esos insultos o esa cosa de la jauría humana, como de la película, de ir todos contra él a una, es también un reconocimiento de que era el mejor. Y era una expresión también del miedo que suscitaba porque, coño, este tío es bastante bueno y esta gente con este tío puede volver a ser otra vez grande. Y un poco también, mirando el lado positivo de todo este barullo, es todo esto que le lleva pasando a Vinicius, con el que recordemos, al principio todo eran burlas. Nadie insultaba a Vinicius antes porque era muy gracioso, era como una especie de... También hubo mucho desprecio de los opinadores, de la gente, de los periodistas, cuando Vinicius era poco menos que un clown, ¿no? Pero ese desprecio, esa burla empezó a tornarse en insultos cuando la gente empezó a ver entonces, que era bueno de verdad. Claro, es No deja que de ser... es la mayor, esa es la mejor constatación de que están mintiendo y de que están propagando una mentira. No descarto que para muchos se autoconvenzan de ellos, de que se lo crean, Hombre, pero es no lo una dudes. mentira y es una mentira para empezar, porque Vinicius no ha llegado ahora, Vinicius lleva aquí en este país muchos años, si no, no sería español. Y las acusaciones pues eso, de provocador, pues de que si está diciendo que se queja a los árbitros, de que si baila, que si no baila, todo esto surge a partir de que Vinicius empieza a meter goles a Eso cascoporro, es. que Eso empieza es. a consagrarse como un jugador de nivel mundial, es decir, cuando deja de ser un bufón, alguien de que Exacto. reírse, alguien de quien mofarse, alguien a quien humillaron durante años. Algunos, no Eso todos, es. pero algunos lo humillaron. Yo he contado muchas veces esa anécdota. Yo creo que mucha gente no la ha visto. Son esas imágenes en Brasil de un Vinicius no tan, bueno, no tenía la edad que tiene ahora, era un adolescente y él contaba todo, pues todo lo que le estaban haciendo en el chiringuito, todo lo que decían de él, las burlas, las canciones que le dedicaban, y al contarlo él se derrumba, se viene abajo y empieza a llorar en la misma entrevista. Era un chaval, era un niño. Y dices, es que lo han machacado a este chaval, lo han machacado y en el momento en que este chaval, boom, pues sale la flor, ¿no? Es como la mariposa que boom, sale del capullo, ay, pues ya tuercen el gesto, se les abría el vino que estaban tomando y entonces es un provocador. Antes no lo era, es la misma persona. Es la misma persona, pero ahora es un provocador. Y antes no. ¿Y qué pasa? Va al Mundial, no pasa nada. Va a la Champions, no pasa nada. Solo es aquí. Solo Solo pasa es aquí. aquí.
Bueno, porque yo creo que esto también es un poco, no sé si llamarlo herencia sociológica todavía del franquismo, que algo que está bastante instalado en muchas capas de la población en España, que es que en España el héroe no puede destacar, no destaque. O sea, tiene que ser un héroe campechano, un héroe que la gente reconozca como un igual. Por eso caía también Iniesta. Iniesta era un tipo simplón en sus declaraciones, era muy bueno, era un futbolista extraordinario, pero digamos que esa cualidad extraordinaria suya de su fútbol no era como la de Cristiano, como la de Vinicius, no era exuberante. Y además no era un tipo, pues era un tipo bastante simplón. Sin embargo, la alegría con la que Vinicius pues juega, porque es una alegría que forma parte de su talento y que no, por la que no pide perdón y no tiene por qué pedirlo, eso choca con la concepción que tiene mucha gente en España de lo que tiene que ser un ídolo. Un ídolo tiene que ser un poco como el vecino de abajo, ¿no? Y claro, eso es algo que es inconcebible, y cada vez que alguien rompe ese molde de buen chico, de tipo callado, pues molesta. Por eso el Atlético de Madrid es el equipo del pueblo para mucha gente, porque claro, es un equipo donde todo es ramplonería. O sea, claro, y Vinicius y el Madrid, pues es todo lo contrario a la ramplonería, vamos, es que es así. Sí, sí, evidentemente hay un clima acrecentado de antimadridismo, bueno, propiciado por esto, por esta creación de la opinión pública de la que estábamos hablando, que cala, que igual no tiene en su origen esos intereses, a lo mejor son intereses incluso empresariales, vete a saber, pero que derivan en esto, en una concepción del Madrid muy, muy determinada. Pasa que, como dices tú, es que es un tema histórico ya. Dentro de unos días vamos a publicar un vídeo en el canal, bueno, que son de los que elabora Alberto Cosín. Qué Aconsejo a la grande. gente que los vea, pues un vídeo que está muy guapo y que cuenta un episodio de la historia de Real Madrid muy, muy desconocido, y es un momento en el año 58 que la gente se sitúa. En el año 58 María acaba de ganar la tercera Copa de Europa seguida. Y cómo don Santiago Bernabéu decide dimitir, dejarlo, no puede más. Entonces Bernabéu explica por qué lo quiere dejar. Ya lo veréis en el vídeo, pero ya os lo digo. Curiosamente, Bernabéu lo quiere dejar porque no soportaba, no entendía, sobre todo no entendía y no soportaba el antimadridismo que había aflorado en España en los últimos 3 años, justo cuando decía: en todo el mundo nos adoran, en todo el mundo nos consideran el mejor equipo del mundo, nunca han visto nada igual en el juego. ¿Y por qué nos odia la gente en España? Decía. Y lo dejo. Pues Miradlo, pues yo lo he podido ver y es una maravilla, y es impresionante decir cómo ese hombre decía: no entiendo nada, ¿pero por qué? eso es lo que está en la naturaleza de nosotros como país, ¿no? Como sociedad. Y es difícil luchar contra eso. Y eso acaba calando, y sobre todo que acabe permeando en los campos a los que va el Madrid. Pues bueno, a ver, molesta mucho, indigna mucho. Más que molesta, indigna que a Vinicius lo llamen mono, claro. Pero Claro, lo más grave al final es que permee eso en la propia afición del Madrid. No tanto, por supuesto, el tema del racismo, sino porque sí que es verdad que claro. cuando el desprecio previo a Vinicius, cuando era un bufón, sí que caló mucho en el Madrid, entre los propios madridistas. Y de hecho, recuerdo un gol de Vini en la primera temporada del regreso de Zidane como entrenador, que marca en el Bernabéu, y al celebrarlo llora. Llora porque lo habían pitado mucho en su Claro, estadio, en su campo. claro, sí, sí, sí. Sí, sí. No, evidentemente. No sé, es muy complicado entender cómo la gente puede llegar a aceptar esto, sobre todo, como dices tú, madridistas, y es así. Hay sectores de madridistas que aceptan estos argumentos. Sí, no, sí, sí, no está bien lo de racismo, pero él contesta. Pero vamos a ver, yo es que, el otro día lo decía Ramón, es que hay cosas que me sorprenden. ¿Hay algún jugador que le aticen de forma contundente, una típica entrada de tarjeta amarilla? ¿Hay alguno que le hagan eso y no se levante y proteste? Yo no conozco a nadie, a ninguno. Entonces dice: es que protesta, pero ¿cómo no va a protestar si le están pegando mamporros por todos lados? ¿Quieres que le peguen y no se queje? Es que el público, es que habla al público, pero si es que el público le está diciendo unas barbaridades que son dignas de cierre de grada. Entonces, ¿cómo no va a contestar? Es que el árbitro, pues es que el árbitro, aparte de que no le está protegiendo porque están parando que le peguen patadas continuadamente,
pues los árbitros van a por él. Es que yo me gustaría que los árbitros me dijera qué le dicen, como lo de la entrada de Araujo. Le revientan, no le revientan, le pegan con los tacos en el tobillo al chaval, se levanta, no creo nada más que gesticulase de forma airada, muy... Sí se quejó, claro, le acaban de clavar los tacos en el tobillo, y el árbitro no saca amarilla a Araujo, pero es que se va y le dice algo, le increpa. ¿Qué le dirás? Que no entiendo. ¿Por qué pones el tobillo? ¿Qué le dice? Es que yo no lo entiendo. ¿Por qué no se deja matar? Claro, es que claro, es que lo tuiteaba el otro día Ángel de Riego Mesetas, lo tuiteaba que cuando esas patadas se las daban a Messi, había que protegerlo porque era patrimonio no ya del Barcelona, era patrimonio de la Liga, era patrimonio del fútbol español. Entonces, claro, por favor, a Messi había que jugar, tenía que haber una burbuja alrededor de Messi. Pero a Vinicius no, Vinicius tiene que callarse, agachar la cabeza y continuar jugando. Cuando le hacen 5 veces más falta que al resto o sea, ese jugador, el dato es que es demoledor. Es el jugador que recibe más faltas de las 5 ligas europeas. O sea, pero de largo. El segundo es Neymar, pero muy por detrás. Sí, claro, el segundo es Neymar, que tiene un estilo de fútbol bastante parecido en cuanto a eso, a acaparar la pelota, un jugador también bastante, bueno, eso, alegre en su fútbol y que tampoco... Bueno, es que los brasileños, ese alma, quitando a Rodrigo, que es un alemán, que en el cuerpo de un brasileño, los brasileños suelen ser así, las estrellas brasileñas suelen... Fíjate, pero fíjate lo que es la forma de contar una historia, porque otra de las cosas que le reprochan es que se tira mucho. Vamos a ver, se tira mucho, no, le pegan mucho y a veces él puede, es verdad, puede sobreactuar una entrada, le pegan y él pues hace más. Repito lo mismo, ¿hay algún jugador que no exagere cuando le hacen falta? Yo no lo conozco. Es decir, a mí que me diga, no, es que hay uno que cuando le pegan sigue estrictamente la inercia de la fuerza de la gravedad. No sobreactúa para convencer al árbitro de que le han pegado un palo. Todo el mundo lo hace. Pero es cierto que o sea, a mí me parece legítimo incluso que si a uno le pegan más, que es lo que le pasaba a Neymar. Es decir, que lo de Neymar siempre fue que es que eso era un poco como Jim Carrey, ¿no? que sobreactuaba demasiado. Le pegaban y hacía 5 croquetas, empezaba a rodar y se pasaba. Pero era una actitud defensiva, de voy a intentar enfatizar el daño que me hacen para que no me den más. Me pegan mucho. Y decía, bueno, claro. Yo creo que el hombre diría que me dejen de pegar. A Neymar le han lesionado muchas veces de gravedad, por las hostias que le han dado. Claro, el tío dice, yo aquí ruedo 80 veces si hace falta, pero que me dejen de pegar. Y la gente, es que se tira. No les importaba las lesiones que le han hecho. Es que exagera por eso. Puede ser que en algunas ocasiones Vinicius, como otros delanteros, se enfatice. Pero fíjate, lo que te decía, ¿a alguien le suena que un equipo durante muchos años, cuando se le ha hecho una falta, haya exagerado hasta la extenuación, hayan rodado, hayan hecho el cucú, se hayan tirado así como de una forma teatral, dramática, se haya caracterizado, se hayan hecho memes de ese equipo con gente cayéndose que le tiran una botella y se caen 8 de golpe? Eso. ¿A alguien le suena eso? ¿Y verdad que nadie acusaba a ese equipo de provocadores, no habían portadas, no había nada de eso? Me lo has quitado de la mente, o sea, porque es que es muy gracioso que se utilicen esos argumentos para decir que Vinicius es un provocador y que se tire y que simula, cuando en España hemos vivido lecciones morales continuas durante un lustro. Bueno, y además, cuando se fue Guardiola del Barcelona, esa cultura continuó porque continuaban los capitanes de ese equipo. Continuaba Busquets, continuaba Jordi Alba, continuaba Piqué. O sea, un equipo que realmente se comportaba en el campo como una camarilla de camorristas y de simuladores, una jauría. Voy a salir en defensa del Barça, fíjate. Yo una vez tuve una bronca la tuve conmigo, un tuitero así de entorno a Azulgrana, y venía a buscar bronca. Y era un día que yo encima estaba defendiendo a Guardiola, estaba elogiando a Guardiola. Fíjate que retorcido es todo. Y entonces yo le decía a un madridista, decía, no, pero es que Guardiola no solo es el táctico que se presume que es o que demuestra que es, digo, también tiene esa vertiente más bilardista, más Mourinho. Es una estratega, es una estratega en toda su dimensión. De hecho, yo siempre he dicho que es más parecido a Mourinho de lo que la gente dice. Luego los contraponían, son iguales. El ego, todo, como les... El personaje que se creaban siempre, son igual, son dos egos enormes y que bueno, lo ponen todo para ganar. Y yo decía, fíjate que cuando el Barça de Guardiola, cómo él utilizaba esas artimañas, pero yo lo decía como elogio. Y ponía 2 ejemplos. Uno,
¿Cómo? Cuando le pitaban una falta a un jugador suyo, todo el equipo encima del árbitro para presionarle. Lo que no hacen con Vinicius los compañeros de Vinicius. Es decir, eso es lo que hacía. Pero eso estaba entrenado. Yo decía, eso Guardiola lo entrena. Les dice, cuando uno caiga, los nuestros, ahí los 8 a presionar. Y sobre todo lo que estaba entrenado era que si bien yo comparto que eso es una muy buena estrategia y me encantaría que mi equipo la hiciera, ellos entrenaban también el vender eso, vender todo lo contrario en rueda de prensa. Entonces, de manera que se convencían a los que probaban, a los que tomaban esa droga, les convencían de que realmente el Barcelona no era un equipo, el Barcelona no era así en absoluto, era un equipo de poetas y de líricos, y se lo creían. De manera que impedían que los rivales pudieran reaccionar de la misma forma. Por eso cuando llega Mourinho y empieza a hacer lo mismo, o querer hacer lo mismo, claro, se produce la conflagración. Pues la disputa dialéctica que tuve ese día fue a raíz de la otra parte. Yo decía, el Barcelona exageraba muchísimo las faltas. ¿Por qué? Evidentemente porque su entrenador les decía exagerarlas. ¿Pero por qué? Porque les pegaban hasta en el carnet de identidad. Nosotros los primeros. Además porque les teníamos que pegar, perdonadme. No había otra manera. No digo que teníamos que lesionar a nadie, no hay que llegar a eso. Les pegaban mucho. Igual que les decía, bueno, pues para evitar esto, para condicionarles con las tarjetas, para pues exagerar. Es imposible que un equipo de los 11, 9, cada vez que les tocan así, empiecen a dar vueltas si no tienen una directriz. Y entonces yo aquel día le decía a aquella persona, mira, hay una jugada que fue icónica, que es que Villa cae al suelo y los jugadores del Madrid, Mourinho muy pillo, ya había dado la contradirectriz en la final de la famosa de la Copa que ganamos, la mítica Copa del Rey, sí, en Valencia. Y Mourinho les dijo a los suyos, cada vez que se tiren, corremos para ellos y los levantamos. Aquella foto tan maravillosa. Entonces, de Arbeloa. Villa cae, sí. Es que fue como dos rayos, aparecen Xavi Alonso y Arbeloa, y aquel aficionado, no tengo nada en contra de él, ¿no? Me decía, es que Arbeloa agrede a Villa, le pisa, es verdad que le pisa. Yo creo que accidentalmente, pero aunque sea voluntariamente. Ese no es el caso. Yo lo que quería hacer ver es que Mourinho había hecho levantar a los del Barça porque había detectado esa pillería. Sí. No lo aceptaba. Él negaba la mayor de que el Barça exagerase, por favor. Pero si es que era evidente en esa escena que era así, que Guardiola hacía lo que tenía que hacer, que sus jugadores exagerasen, y que Mourinho hacía lo que quería hacer, que era aquí no se tira ni Dios, para arriba. Es que ese aficionado con el que tú discutías, lo único que estaba haciendo era expresar un estado de opinión que era y sigue siendo común en España, un estado de opinión inducido volvemos a lo de antes, a los medios de comunicación, por un auténtico sanedrín de menesterosos y de gente que está, además de gente que intelectualmente es inane, hay una prostitución intelectual, la famosa prostitución intelectual a la que denunciaba Mourinho, evidente, porque nos intentaban convencer de que todos esos recursos, que son recursos que forman parte del fútbol, que los sudamericanos, los argentinos son muy expertos tradicionalmente en ello, pero no tienen nada de malo si todos pueden utilizarlos. Claro, el problema es que el Madrid pretendía que el Madrid boxeara con las manos atadas a la espalda cuando tenía que defenderse. Entonces, eso es lo que no se puede. Pues no, si aquí vamos a intentar. Si no hay reglas, pues no hay reglas para nadie. Podemos hacer todo lo que todos. Y es donde el organismo regulador, en este caso, los árbitros, tienen que aplicar la ley de forma equitativa. Claro, eso es otro de los puntales de todo este debate, claro. El problema es cuando hay una entente tan amplia que recoge esta forma de actuar con el Real Madrid, que hayan, sí, hay también focos de madridismo en los medios, pero muy concretos y además muy caracterizados sí. A veces, ¿no? O sea, como muy exagerado. Ya buscan que sea un perfil determinado de madridista que es muy fácil de desactivar a través del ridículo, de la exageración. Sí, la caricatura. La caricatura, ¿no? Entonces, no, yo siempre he dicho que no existe, no permiten que exista el comunicador del Madrid serio, consecuente. Eso, y si lo ven que hay uno, lo quitan de en medio rápido, sí. ¿No? No lo dejan. Sí. De otros equipos sí los hay. Bueno, es que del Madrid, los comunicadores más solventes, salvo los genios, que no tienen por qué, pero muchos de ellos esconden su filiación, esconden que son madridistas o no la dicen. Claro. O sea, no es que la escondan, pero tampoco la proclaman. No es como, por ejemplo, atléticos, todo el mundo puede identificarlos, pero sin embargo el Madrid no. Tienen como una obligación de ser neutrales que no tienen los demás, cosa que es absurdo, porque lo que hay que ser es honesto, no neutral. Hay que ser intelectualmente honesto. Realmente es la cuestión cuando se trata de comunicar y de informar.
sin duda. Bueno, Antonio, iba a hablar un montón de cosas contigo, pero es que ya, bueno, llevamos aquí la tira. Vamos Pues la guardamos a plantarnos aquí, pues si no, para otro se nos va día. a ir la cosa de madre. Eso es. Y bueno, pues lo dicho, que aunque el tema no sea agradable, pues que ha sido un placer, eso sí, El pues placer es conversar mío. contigo y hasta la próxima. Eso es. Pues muy bien, aquí estaremos. Venga, Un chao. saludo. Y esto solo lo pueden arreglar dos partes, el club y vosotros.